Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de unos libros que aparecieron hace aproximadamente unos 35 años o desde hace unos 35 años, que son los libros de la saga Caballo de Troya del periodista o escritos por el periodista español Juan José Benítez o JJ Benítez. Bueno, para los que no han leído Caballo de Troya, ¿de qué se trata? Es la historia de, supuestamente, unos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que viajan en una misión secreta a los tiempos de Jesús. Viajan en el tiempo y allá tienen contacto con él, tienen contacto con sus discípulos, con la mamá de Jesús, con María, y con personajes de la época contemporánea de Jesús, incluso con Poncio Pilatos, bueno, en fin, con varios personajes, apóstoles de Jesús. Y pues digamos que la historia con el paso del tiempo se va complicando, hacen varios viajes, saltos en el tiempo, se comprometen con los personajes, con lo que sucede. Estos libros eh, de Caballo de Troya pues han sido un éxito mundial, se han escrito 11 libros, perdón, sí, ya 11 libros porque son 9 libros del Caballo de Troya, hasta Caballo de Troya 9. Después viene un libro relacionado con Caballo de Troya que es El Día del Relámpago. Y ya salió, acaba de salir el nuevo libro publicado que es El Diario de Eliseo, que sería el 11º libro sobre este tema de Caballo de Troya. Yo, pues digamos, he tenido mucho cuidado, yo los leí hace ya algunos años, todos los libros, el primer libro lo había leído hace aproximadamente unos 10, 15 años, los otros libros los leí hace aproximadamente 2 años, y siempre había tenido como esa incertidumbre si hablar o no hablar. Las personas que me conocen, digamos, me conocen personalmente, saben que me gusta hablar sobre este tema de los libros de Caballo de Troya, porque me generan una incertidumbre por muchas razones. Uno dice, bueno, pero es que eso es pura fantasía. Nadie puede viajar en el tiempo, no está comprobado que se pueda viajar en el tiempo. Incluso el propio JJ Benítez, que afirma que a él le entregaron esta información realmente, o sea, que los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos existen o existieron realmente y que a él le entregaron esta información sobre esta misión secreta que hizo el gobierno de Estados Unidos eh, a principios de los años 70. Él dice que no tiene forma de cómo probarlo, si es verdad o no, pero que lo importante de los libros de Caballo de Troya es el contenido, que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Para las personas que son que siguen mucho la ortodoxia católica, estos libros les pueden llegar a chocar porque cuentan muchas cosas que la Biblia no lo menciona. Por ejemplo, que Jesús tenía hermanos, las dificultades que tuvo Jesús con su familia, los choques que tuvo Jesús con su familia y con otras personas contemporáneas de esta época, porque ellos querían que Jesús fuera una figura política, un verdadero contendor de Roma. Roma pues tenía invadida Palestina, Judea en esa época. Entonces querían que Jesús fuera más como un revolucionario y no tanto un líder espiritual. Pero la misión de Jesús, incluso lo cuentan a Caballo de Troya, era más una misión de ese estilo, una misión filosófica, una misión espiritual. Entonces, por eso yo pienso que las personas que siguen mucho la ortodoxia católica les puede llegar a chocar estos libros, incluso el mismo JJ Benítez lo dice. Los libros están muy bien escritos, o sea, es una historia entretenida, amena, aunque también se refiere mucho a cuestiones de tipo científico, a cuestiones de tipo histórico. Hay unos pie de páginas muy largos sobre temas técnicos, sobre temas científicos, pero la película, es decir, los libros son muy entretenidos, están muy bien escritos. Ahora bien, JJ Benítez sostiene que efectivamente estas personas que le entregaron la información existieron, que fue un mayor de las fuerzas de la Fuerza Aérea Norteamericana el que le entregó esta información sobre el supuesto proyecto de viajar en el tiempo, de haber viajado en el tiempo, de haber tenido contacto con Jesús. Él dice que eso es verídico. Sostiene que la fuente primordial está bajo llave, o sea, que la tiene en un lugar secreto.
Sin embargo, muchas personas han criticado los libros de Caballo de Troya porque dicen que son una copia de otros libros y esencialmente o particularmente se refieren al libro de Urantia, al libro de Urantia. JJ Benítez no lo desmiente, o sea, él dice que sí, que el libro de Urantia fue una de las fuentes que él tomó para confirmar la información que le dieron, pero que también hay otros 2000 libros sobre los cuales él tuvo que acudir para confirmar muchos de los datos que aparecen como en la fuente primordial que le suministraron los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre esta operación secreta, y que él dice que él efectivamente los conoció, que tuvo contacto con él o con el mayor, que fue el que le entregó el diario en el que se basa Caballo de Troya. Ahora bien, a mí particularmente cuando yo leí el Caballo de Troya 1, hace aproximadamente 15 años, me interesó la historia, me pareció simpática, pero sobre todo me llamó la atención y es que es muy técnica, que tiene muchas cosas, no es solo que cogimos una máquina y nos devolvimos en el tiempo a la época de Jesús, sino que cuenta muchas cuestiones de tipo físico, de tipo científico, es muy minuciosa, entonces eso es lo que a uno le parece extraño. Cuando se publicó este libro, el primer libro, hace aproximadamente unos 35 años en España, la gente protestó ante la editorial Planeta, que era la que publicaba Caballo de Troya, porque les parecía un insulto a la doctrina católica, a la Iglesia Católica. Entonces, la editorial Planeta tuvo que publicar una especie de anotación en los libros en la cual decían que Caballo de Troya realmente era una novela, que Caballo de Troya era un libro de ficción. JJ Benítez se ha referido a esto y él ha dicho que la editorial se vio obligada a hacer esto porque ya las protestas eran ya desesperantes. Entonces que la editorial, como por zafarse del problema, publicó esto, pero él dice que no, él no se inventó nada, que él sí es el escritor en el sentido que él llevó los diarios a los libros, digamos, esta información a los libros que él la escribió, pero que él se basó en la información que le dieron y que él no tiene tanta imaginación. O sea, que si eso él se lo inventó, que a él le deberían entregar el premio Nobel de literatura porque pues los libros es una historia muy compleja, con datos técnicos, datos científicos, datos históricos, que él no hubiera podido hacer eso sin esta información. Mucha gente ha puesto en tela de juicio la información dada por JJ Benítez y parten de la premisa que pues viajar en el tiempo es imposible, ¿sí? Pero eso no lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora bien, el fundamento ya de Caballo de Troya en cuanto al mensaje de Jesús de Nazaret me parece muy bonito porque habla de la confianza en Dios, habla de la hermandad entre los seres humanos porque tenemos un mismo Padre que es Dios, precisamente la confianza, el mundo espiritual. Es un mensaje muy bonito, un mensaje de cooperación entre los hombres. Entonces desde ese punto de vista me parece interesante Caballo de Troya. Incluso también desde el punto de vista literario la historia es bastante entretenida, la historia se va con el paso de los libros se va poniendo buena, porque pasan varias cosas que uno empieza a sorprenderse, a sorprenderse, a sorprenderse, entonces lo mantiene uno. Yo no he leído el último, pues acabo de salir, que es el diario de Eliseo para ver pues cómo continuó la historia. Para los que saben Caballo de Troya la historia sigue, sigue, sigue. Alguien me dijo que eso era como que eso eran un montonón de libros porque la historia ha tenido mucho éxito comercial, entonces pues que obviamente la han alargado, pero no, la historia desde el principio se planteó de una manera y, y digamos que tiene como un plan. Ese cuento que es que lo han alargado la historia para vender los libros, yo la verdad no la creo mucho y los que han leído Caballo de Troya saben que no es cierto porque la historia desde el primer momento, aunque desde el primer momento me refiero más o menos desde el segundo libro, ya se plantea una historia ya a largo plazo. Ahora bien, ¿es interesante leer Caballo de Troya? Sí. Desde el punto de vista histórico se aprende mucho, desde el punto de vista científico y tecnológico y desde otras ciencias se aprende mucho, geografía, el tema de Israel, muy interesante. Desde el punto de vista literario también, los libros están muy bien escritos, lo mantienen uno entretenido. Desde el punto de vista religioso, si usted es una persona muy creyente en la ortodoxia católica, los libros le van a chocar. Pero si usted es una persona, digamos, teísta, o si usted es una persona tolerante, o si usted es una persona de mente abierta, los libros le van a generar no un dilema, pero sí le van a interesar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual.
a reflexionar sobre la figura de Jesús de Nazaret, sobre otros maestros espirituales, sobre el papel de la religión y de Dios en nuestro mundo contemporáneo. Entonces realmente es interesante ese tema. O sea, Caballo de Troya sí vale la pena leerlo. Son 9 libros los que se llaman Caballo de Troya. Después sigue el Día del Relámpago, y el último, que es el Diario Eliseo, que no lo he leído hasta ahora porque apenas acabó de salir. Entonces, estos libros tienen, yo no voy a poner una calificación sobre estos libros, generalmente a mí me gusta poner calificación, pero simplemente era para hablar con mis suscriptores o a las personas que ven estos videos sobre estos libros de Caballo de Troya, compartirlo. Yo lo he compartido con las personas más cercanas a mí, amigos con los cuales he hablado. Los libros a mí me impactaron mucho. Estos libros tienen algo mágico. A mí me han sucedido muchas cosas raras, no las voy a contar acá pues públicamente, pero sí me han sucedido muchas cosas raras con estos libros, paralelamente a mi vida, que no es pertinente, digamos, contarlo, pero JJ Benítez dice que mucha gente le ha contado eso mismo, que la gente que ha leído los libros le han escrito, le dicen, mira, a mí me han pasado cosas raras leyendo los libros, y él dice que los libros tienen algo mágico. Yo pienso que uno no puede ser tan ignorante y uno no puede ser tan analfabeta de descartar estos libros y decir, no, eso es pura fantasía, eso es mentira, yo no leo eso. O irse al punto extremo de creer ciegamente esto es cierto, esto fue verdad. No, yo pienso que hay que tener una posición, no solo para estos libros, sino en general para lo que uno lee, uno tiene que tener una posición crítica. O sea, decir, bueno, esto es verdad, esto no es verdad, desde qué punto de vista lo leo, si lo leo para entretenerme, si lo leo como una discusión filosófica, algo espiritual. Yo pienso que las dos posiciones extremas son estúpidas. Decir, no, eso no es cierto, eso no es verdad, eso es de ignorantes y de analfabetos. Simplemente descartarlo porque es un tema religioso, o porque es de Jesús, o porque es sobre el viaje en el tiempo. O tomar la posición de creer ciegamente que sí es cierto. Yo pienso que tampoco. Esa posición fanática yo pienso que también puede llevar a una posición, digamos, también yo diría que raya con lo obtuso. Entonces hay que tener una posición crítica. Cuando usted vaya a leer Caballo de Troya, si lo va a leer, tiene que leerlo con mente abierta. Con una disposición también juguetona de entretenerse, de una historia, de pensar, de reflexionar. De pronto usted no está de acuerdo con lo que dicen los libros, pero los libros llegan a ser interesantes. Realmente, yo me leí del libro 2 hasta el Diario del Relámpago, me los leí en un plazo de más o menos 6 meses. Fue una cosa de yo era leyéndolos compulsivamente. Lo he comentado con muchas personas cercanas y ahora los comento de manera abierta. Caballo de Troya de JJ Benítez. No voy a entrar en puntos de la historia, a hacer spoilers, a contar cosas ya puntuales sobre temas ya divergentes del libro. Por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret, el tema de la familia de Jesús de Nazaret, si eso fue verdad, si no fue verdad. Divergencias que tiene JJ Benítez con la Biblia. Por ejemplo, el lugar donde se bautizó a Jesús. Según JJ Benítez, a Jesús no fue ni siquiera fue bautizado, sino fue como una especie de ceremonia de consagración en un afluente del río Jordán, pero no fue realmente en el río Jordán. Él da una ubicación exacta, pero él dice que él no la va a dar puntualmente porque si no la gente, los turistas van a ir allá, van a destruir allá ese lugar. O sea, cosas de ese estilo. Eso es un ejemplo. Pero el libro pues está bien escrito. El libro está bien escrito. Si el viaje en el tiempo es cierto o no, no lo sabemos. Eso no se sabe. Decir eso no es verdad o si es cierto, así. Esas dos posiciones hay que todo verlo con una posición curiosa, escéptica, digamos. Escéptica, pero no ser fanático ni para un lado ni para el otro. Y leer el libro de una manera juguetona y reflexionar de una manera tranquila. O sea, si uno va en el bus o en la calle, o en la casa, de pronto uno empieza a reflexionar sobre este tema y decir, bueno, a ver, este mensaje, el mensaje que da el Jesús que aparece en Caballo de Troya es un mensaje muy bonito y que corresponde con el mensaje de amor de Jesús, de confiar en Dios, de la creencia en un mundo espiritual, de la hermandad de los hombres porque somos hijos de un mismo Padre. Eso es como el punto básico de lo que habla Jesús ahí y que
pues es la filosofía básica también que aparece en los evangelios, o sea, tampoco es que esté totalmente alejada de lo que dice la Biblia. Entonces, pues grabé este video para compartir el tema de Caballo de Troya. Si hay otras personas que han leído estos libros, me gustaría saber qué piensan sobre esto. No voy a dar una calificación sobre los libros, simplemente voy a decir y comentar lo que me pasó. Y pues a la expectativa de leer el nuevo libro, cuando lo lea, de pronto hago un video o comentarlo y vamos a ver cómo continúa la historia. Sobre JJ Benítez, pues que es un periodista que se ha dedicado a investigar sobre el tema de los ovnis y sobre el tema de misterios a lo largo y ancho del mundo. Pues me parece, yo he visto varias entrevistas de él y me parece que él también es un señor reflexivo, me parece que es un señor muy inteligente, muy talentoso, me parece que él simplemente está exponiendo algo y que lo hace para que gente inteligente entienda. O sea, yo creo que él escribió Caballo de Troya para poner sobre el tapete un tema y que él utilizó un instrumento, que esos instrumentos sean reales o no, no lo sabemos, pero me parece que fue muy astuto y yo diría que más que astuto, inteligente para escribir este tema. Y pues mi admiración hacia JJ Benítez, a mí algún día pues me gustaría hablar con él, saludarlo, charlar sobre ciertas cosas, me parece un señor buena gente, me parece una persona bien intencionada, me parece un señor muy inteligente y que ha utilizado pues unas herramientas para transmitir un mensaje que me parece muy acertado para el mundo contemporáneo. Entonces, pues esto es lo que yo quiero decir sobre Caballo de Troya de JJ Benítez. Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal y visiten mis blogs. Bueno, y mi lista de blogs están en una página que se llama F. Bermúdez G. Medios. Ahí están todas mis listas de blogs sobre FBG Historia, jurídico, bueno, de cine, todo este tema. En una página que se llama fbermudezg.wix.com/medios o fbermudezg medios. Ahí pueden encontrar todos mis blogs para que me lean y me hagan comentarios. Bueno, que pasen un feliz día. Un abrazo.